Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. El día de hoy los saludo desde esta mi trinchera aquí en la Ciudad de México, donde el día de hoy les voy a hacer una pequeña demostración que concierne a una publicación que hice anteriormente, y esta se refiere básicamente a lo que se considera como arreglo lineal o line array. Y es que este concepto puede llegar a ser demasiado ambiguo y hasta podemos asegurar que no existe, por lo menos como estrategia de diseño, sino más bien es un nombre que ha sido utilizado por algunos fabricantes de altavoces como estrategia de ventas. No obstante, y a pesar de ello, este concepto ha sido adoptado por una gran parte de la familia del sonido profesional para darle nombre a sus arreglos de altavoces. Todo el contenido de este canal está basado meramente en conocimiento científico y comprobado, mas no empírico. Por lo tanto, lo que hoy te voy a demostrar es la ambigüedad del concepto de arreglo lineal o line array. Y es que debemos de saber que los arreglos de altavoces se clasifican por su configuración, orientación, pero sobre todo interacción con otros altavoces, más no por la naturaleza individual de sus componentes. Y si ya entiendes el concepto de fuente lineal y fuente puntual, acoplada, no acoplada, simétrica o asimétrica, felicidades, ya estás un paso adelante. De lo contrario, te invito a que cheques mis anteriores videos en donde explico cada uno a detalle, ya que si no entiendes estos términos, es posible que pienses que yo estoy loco o que he perdido la razón. Y pues uno de los objetivos de este video es por supuesto contribuir al desarrollo de esta industria del sonido profesional, así como ayudarte a salir de uno de los muchos mitos y paradigmas que hay en esta industria. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Bien, entonces empecemos por hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de crear arreglos de altavoces? Y la respuesta es tan sencilla como crear sumas o restas en el entorno acústico para cubrir la demanda de nivel, cobertura y respuesta en frecuencia de un determinado espectáculo. Si esto lo pudiéramos hacer con un solo altavoz, pues la mayoría de los que trabajamos en el diseño de sistemas estaríamos desempleados. Y por extraño que parezca, esa es la meta de cualquier arreglo de altavoces, hacer que éste se comporte como si fuera un solo altavoz. A continuación, te dejo un pequeño extracto de lo que dice Bob McCarthy en su libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización, que dice así: la línea de sonido estándar de hoy en día está implementada en tres formas básicas: la línea vertical, el arco, fuente puntual, y el híbrido de las dos formas, la J. Cada una de estas será examinada con detalle en este capítulo y se evaluará su comportamiento en términos de uniformidad y potencia. Al final veremos que se puede obtener un comportamiento comparable de los altavoces de arreglo lineal, entre comillas, y arreglo de fuente puntual. Cuando se emplean las estrategias de variancia mínima, veremos que no existen cosas como arreglo lineal de altavoces y que es la configuración del arreglo lo que le da su nombre, no la naturaleza de los elementos individuales. Es por esta razón que hago mucha énfasis en la fuente lineal y la fuente puntual, ya que vamos a crear arreglos híbridos o en forma de J. Por lo tanto, si ya sabemos que no es el altavoz individual lo que define el tipo de arreglo, también debemos de saber que la fuente lineal o la fuente puntual se nos puede presentar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Bien, y pues ya conociendo estos factores, vamos directamente a la demostración, para la cual voy a utilizar dos arreglos diferentes y vamos a partir desde cero,
Es decir, vamos a ir armando el arreglo poco a poco para demostrar todo lo antes mencionado. Y solo como una pequeña nota adicional, les comento que en el segundo arreglo voy a utilizar el triple número de altavoces, esto para ir más o menos a la par. Bien, entonces empecemos añadiendo 1 y 3 altavoces respectivamente, y mientras en el primero tenemos una fuente simple, ya que no está interactuando con ningún otro altavoz, en el segundo tenemos un arreglo de fuente lineal acoplada de 3 elementos. Ya si es simétrica o asimétrica es un tema aparte, ya que momentáneamente estamos trabajando únicamente con la configuración física, no con los niveles. Ahora bien, añadiendo 2 y 6 elementos respectivamente, tenemos en el primero un arreglo de fuente lineal acoplada de 2 elementos y en el segundo un arreglo de fuente lineal acoplada de 6 elementos. Aquí viene algo de lo más importante, añadiendo un tercero y 9 altavoces respectivamente, pero ahora con un ángulo de apertura de 5 grados, es decir, con la fuente puntual, empieza a aparecer el arreglo híbrido o arreglo J, que en el primero consta de 2 elementos de fuente lineal y un elemento de fuente puntual, y en el segundo, que consta de 6 elementos de fuente lineal y 3 elementos de fuente puntual. Y las personas que nos dedicamos al estudio y diseño de sistemas estaremos de acuerdo que la transición entre fuente lineal y fuente puntual es uno de los puntos clave en el diseño optimizado. Seguimos añadiendo altavoces a los respectivos arreglos y ahora lo que tenemos en el primero es un arreglo híbrido que consta de 2 elementos de fuente lineal y 2 elementos de fuente puntual a 5 grados. Y en el segundo tenemos un arreglo híbrido que consta de 6 elementos en fuente lineal y 6 elementos en fuente puntual a 5 grados. Y pues también vemos que ya también la letra J se va haciendo más evidente. Y una vez pasada la barrera o punto de transición entre la fuente lineal y la fuente puntual, cualquier elemento que agreguemos al arreglo tendrá que ir en configuración de fuente puntual, puesto que sería una completa aberración regresar a la fuente lineal. Y ya con los arreglos completados, tenemos que en el primero es un arreglo híbrido que consta de 2 elementos de fuente lineal y 4 elementos de fuente puntual a 5 grados, y en el segundo un arreglo híbrido que consta de 6 elementos en fuente lineal y 12 elementos de fuente puntual a 5 grados. Bien, vamos a suponer que hemos aplicado nuestros conocimientos y habilidades de diseño y hemos logrado que el arreglo se comporte como si fuera un solo altavoz. Y ahora vamos a hacer este mismo análisis, pero desde una vista superior para ver lo que sucede en el eje vertical. Y para tal caso, momentáneamente, vamos a desechar el segundo arreglo y vamos a centrarnos únicamente en el primero. Entonces, si agregamos un segundo arreglo o un segundo altavoz, por así decirlo, lo que tenemos es un arreglo de fuente puntual no acoplada de 2 elementos, puesto que existe una pequeña distancia de separación entre estos. Agregando un tercer arreglo o un tercer altavoz, tendríamos un arreglo de fuente puntual no acoplada de 3 elementos. Y así podríamos seguirnos hasta completar un arreglo de fuente puntual no acoplada que cubra los 360 grados. Sin embargo, este diseño en particular está limitado a solo 180 grados. Y en conclusión, para este arreglo, mientras que en el eje vertical se comporta como un arreglo híbrido, en el eje horizontal sería un arreglo de fuente puntual no acoplada de 10 elementos. Vamos con el segundo arreglo y aplicando exactamente el mismo análisis visto desde una perspectiva superior y agregando un segundo arreglo o un segundo altavoz, tendríamos un arreglo de fuente lineal acoplada de 2 elementos. Y agregando el tercer y último arreglo, tendríamos un arreglo de fuente lineal acoplada de 3 elementos. Entonces, si ustedes analizan un poco la situación, se darán cuenta de que en ningún momento hemos utilizado el concepto de arreglo lineal, line array, baffle tipo aéreo, cajón tipo lineal,
etcétera, etcétera. Y si hubiéramos hecho este análisis usando un muro de sonido, sería exactamente lo mismo. Este se compone en el eje vertical de fuente lineal y en el eje horizontal de fuente puntual. Asimismo, esta demostración está basada en el escenario que utilizó U2 en su gira Pop Mart entre los años 1996 y 98, así como la gira 360 grados entre los años 2009 y 2012, con altavoces S4, i5 e i5B, todos del fabricante Clear Brothers o Clear Global. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.